Se desempeñó como jefe del área de fomento del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi de Perú. Actualmente es consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, con sede en Suiza, y está a cargo de administrar programas de cooperación entre la OMPI y diversos gobiernos de América Latina. Con ustedes, el doctor buenos días y gracias con todos. Disculpas por la demora. Entiendo que se trata de problemas técnicos. Siempre es un placer, un gusto estar de vuelta en esta linda tierra de Ecuador, en esta linda tierra de Guayaquil. Quienes estuvimos hasta tarde ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar un espectáculo maravilloso. Cómo diversos intérpretes dieron vida a muchas obras musicales, muchas interpretaciones de danzas. Y de eso se trata el derecho de autor. El derecho de autor, gran parte del derecho de autor es establecer la identidad nacional. La identidad nacional de un país no se podría entender sin su cultura, sin su arte. La identidad del Ecuador no se podría entender, por ejemplo, sin los trazos expresivos de Guayasamín. Tampoco se podría entender sin la voz melodiosa de Julio Jaramillo. Menos aún se podría entender sin los versos eternos de Jorge Enrique Adún. Eso es un componente importante de la propiedad intelectual. Siguiente, por favor. La propiedad intelectual sirve para desarrollar el espíritu nacional, para establecer la identidad nacional. Siguiente, por favor. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales se ha venido reconociendo en ciertas personas la capacidad para expresar y manifestar el arte de manera muy particular, muy especial. Se da una especialización en lo que son temas de desarrollo artístico. En aquellas personas que tienen esta capacidad especial, este don especial, se conocen como artistas, intérpretes, autores, ejecutantes. Son las personas que desarrollan el arte. Y una de las primeras características, uno de los primeros hechos irrebatibles en cuestiones de desarrollo del arte, es la necesidad que tiene el autor de ser reconocido como tal, de ser reconocido como el autor de su obra. Para cualquier autor, para cualquier intérprete, para cualquier persona que está metida en el entorno cultural, no hay quizá reconocimiento mayor que ser reconocido con un nombre, con un apellido, con un seudónimo. Los Mozart, los Bernini, los Miguel Ángel, los tantos artistas de la antigüedad son ahora las Madonna, los Bono, qué sé yo, la Rihanna de la actualidad. Esa es una primera característica del derecho de autor, y es la necesidad del autor de ser reconocido como tal, como el autor de su obra. Ese es un primer principio del derecho de autor, y es el derecho que tienen los autores a ser reconocidos como tales. La segunda característica es la necesidad de fomentar la actividad creativa. Y cuando digo fomentar la actividad creativa es crear las condiciones necesarias para que se dé la actividad creativa, la actividad cultural. Existen muchas maneras de fomentar la actividad cultural. Una de ellas es a través del mecenazgo. Desde que el mecenas patrocinara los trabajos de poetas famosas como Virgilio o Horacio, el apellido mecenas siempre se ha identificado con aquellas personas que de alguna manera han contribuido económicamente al desarrollo del arte. No podríamos imaginarnos, por ejemplo, trabajos hermosos como La Última Cena sin el mecenazgo de las familias reales de Milán. Tampoco podríamos imaginarnos obras hermosas que figuran en el Vaticano sin el mecenazgo de los papas. Obras como Bernini sin el mecenazgo de las familias famosas, Chigi. Entonces, una de las formas es el mecenazgo, pero el mecenazgo tiene tan sea público o privado, tiene un problema particular. Puede ser arbitrario, puede ser restrictivo, selectivo o elitista. Entonces, otra forma de fomentar es lograr que los autores, que los intérpretes, que los ejecutantes realmente obtengan una contribución, una contraprestación equitativa por el uso y disfrute de sus obras. Y eso nos da pie al segundo principio que enmarca el derecho de autor, y es el derecho que tienen los autores a ser retribuidos
equitativa, justa y proporcionalmente por el uso y disfrute de sus obras. Lo que nos decían ayer, que el autor siga la suerte de su obra. Siguiente, por favor. En los próximos minutos, siguiente lámina, por favor. Gracias. En los próximos minutos quisiera tratar con ustedes unos pocos temas en particular. Primero, quisiera establecer la relevancia macroeconómica que tienen las industrias culturales en cualquier país. Segundo, quisiera hablar de cómo las industrias culturales se ven afectadas por el desarrollo tecnológico. Y para ello voy a tomar como ejemplo la industria fonográfica, para finalmente, a través de eso, explicar cómo la gestión colectiva puede ser, incluso en la emergencia de nuevos modelos tecnológicos, de nuevos modelos de explotación económica, puede ser, es de hecho, la forma más eficiente para gestionar los derechos de gestión colectiva de los autores, intérpretes y ejecutantes. Siguiente, por favor. Como les comentaba, si bien es cierto, una parte fundamental del derecho de autor es el derecho que tiene a ser retribuido por el uso y disfrute de sus obras, y es una razón moral suficiente para lograr luchar para que el autor logre una retribución por sus obras. Lo cierto es que existe una cuestión mucho más práctica para fomentar que efectivamente eso suceda, para estimular el desarrollo de las industrias culturales. Y es que las industrias culturales, en la mayoría de países, no solamente contribuyen al desarrollo del espíritu nacional, sino que a la vez son una industria. Son una industria que produce, son una industria que contribuye al desarrollo productivo nacional, son una industria que contribuye decididamente al crecimiento del Producto Bruto Interno. Como se mencionaba ayer, existen estudios de la OMPI que comprueban eso. En algunos países más desarrollados, como Estados Unidos, incluso la contribución llega al 12%. Pero no nos vayamos muy lejos. En países como México, por ejemplo, la contribución al Producto Bruto Interno es 8%, y en países vecinos, como Perú y Chile, la contribución bordea alrededor de 2 o 3%. Estimo que en Ecuador la realidad no sea muy diferente. No tenemos estudios para Ecuador. Sin embargo, ayer conversando con el presidente, estábamos de acuerdo en que es necesario que la OMPI contribuya a desarrollar un estudio en este sentido para conocer y hacer conocer cómo el trabajo de los autores, intérpretes, ejecutantes contribuye decididamente al Producto Bruto Interno y por qué es necesario, desde una perspectiva macroeconómica, como una suerte de política de Estado, contribuir al fortalecimiento del sistema a través incluso del fortalecimiento de las sociedades de gestión colectiva. Y no solamente se trata de contribución al Producto Bruto Interno, siguiente lámina por favor, sino que estamos hablando de una contribución real en la generación de puestos productivos dignos. En la mayoría de países, el empleo que produce la industria cultural es significativo. Y no solamente estamos hablando de los autores, sino de toda la cadena de valor que está involucrada en la industria musical. Estamos hablando de los intérpretes, estamos hablando de los músicos, estamos hablando de los técnicos, estamos hablando de las personas que diseñan las carátulas de los productos o soportes en donde estarán fijadas las obras. Pero no solamente eso, estamos hablando de las personas que trabajan en la distribución de las obras, en la venta de las obras, y los promotores artísticos que contribuyen a la generación de espectáculos, y las personas que trabajan en esos espectáculos, y las personas que trabajan en la boletería de los espectáculos, y las personas que venden los souvenirs y los artículos de merchandising en los espectáculos. Es empleo productivo y digno, es empleo que merece ser estimulado y es una actividad productiva que merece ser protegida como una política de Estado. Siguiente, por favor. Y siempre se habla de la economía del conocimiento, se habla mucho de la economía del conocimiento. Se habla mucho de cuán importante es el desarrollo de la propiedad intelectual dentro del desarrollo económico. Pero siempre se habla en términos abstractos y yo trataba de encontrar un ejemplo siempre de cómo ilustrar esto. Hasta que me encontré con una realidad que es la de Hong Kong. Hong Kong es un área administrativa independiente de la República Popular China. Un poco más de 1000 kilómetros cuadrados, quizá un poco más pequeña que la ciudad de Guayaquil.
y con una geografía bastante agreste. Es simplemente una bahía. Es simplemente una bahía. ¿Qué tiene Hong Kong en tema de recursos naturales? El único recurso natural que tiene Hong Kong es su gente. Y la capacidad de su gente de generar riqueza. Y es a través de la explotación comercial y a la vez a través de la explotación de industrias culturales que Hong Kong ha podido desarrollar un Producto Bruto Interno que lo pone en el número 7, en el 7º lugar del Producto Bruto Interno per cápita. No solamente el comercio, no solamente la industria, sino también el desarrollo de industrias culturales. Alguna vez habrán ustedes escuchado hablar de Jackie Chan, por ejemplo, sus famosas películas grabadas en Hong Kong, y el desarrollo de ciertas